Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión. Muchas gracias por acompañarnos, por seguir en este proceso de aprendizaje de Drupal. Recordemos que estamos trabajando en el reconocimiento de la interfaz administrativa del sitio. Hemos hecho ya un recorrido por los menús principales del sitio. Hemos estado en las secciones de contenido, hemos explorado la estructura. Ya sabemos que en esta parte tenemos toda la información respecto a las funcionalidades para elaborar bloques, contenidos, tipos de contenido y sobre todo las entidades en general. En la parte de la apariencia, cómo se ve el sitio en sus dos presentaciones, desde la presentación hacia el usuario final, que es el tema de presentación, y el tema administrativo. Entonces con eso sabemos que hay dos temas para Drupal. La sección de ampliar, que en su momento vamos a profundizar más, pero pues nos permite gestionar los módulos. La sección de configuración, donde nos tomamos un buen tiempo revisando una a una de las configuraciones que están actualmente activas. Y hoy nos vamos a encargar de hacer un reconocimiento de los usuarios, de la sección de informes y finalmente la sección de ayuda. Recordemos algo muy importante en todo esto, y es que los ítems de menú que hemos estado viendo en todo este recorrido hasta el momento son solo ítems que están activos por los módulos que digamos que se activaron cuando elegimos el perfil de instalación estándar. Así que él puede ir variando y lo vamos a ir viendo cómo varía a medida que vamos avanzando en el proceso. Lo importante ahora es que para nosotros no sea desconocido qué elementos solemos encontrar dentro de la interfaz. Algo muy interesante es que vamos a explorar el core todo lo que podamos. Vamos a dedicarnos a conocer muy bien el core y después de eso vamos a empezar a extenderlo. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque una de las falencias más importantes cuando las personas están aprendiendo Drupal es que tienden a creer que conocen todo lo que ya trae Drupal desde su núcleo, y resulta que suelen apuntar de una vez a módulos contribuidos sin saber exactamente todo lo que tienen. Entonces vamos a asegurar de eso y luego vamos entonces a trabajar un poco más en la extensión, que ya es como de las partes finales dentro de estas sesiones de reconocimiento de la interfaz en la construcción de sitios. Muy bien. Esta es la introducción. Vamos ahora a avanzar entonces al reconocimiento. Vamos a pasar a la sección de usuarios. Bien, en esta sección de usuarios nosotros vemos tres pestañas: listado, permisos y roles. Bien, esto que tenemos acá, que está ahí como su nombre lo dice, es el listado de usuarios que tenemos dentro del sistema. En este momento nosotros solamente, al menos en mi instalación, solamente tengo un usuario, que es el usuario administrador. Y acá yo tengo unos campos para poder filtrar estos resultados que tengo en la parte inferior. Acá yo podría buscar un usuario por su nombre, por su correo, podría filtrarlo de acuerdo a su estado, que es activo o bloqueado. Bloqueado pues evidentemente no me permite acceder al sitio. Eso quiere decir que yo podría bloquear un usuario sin necesidad de eliminarlo. Puedo trabajar con los roles. En este momento solamente tengo un rol. Ahora vamos a entrar a mirar mejor a qué se refieren los roles. Y podemos también asignar permisos o filtrar por permisos, filtrar por permisos que están dentro del sistema. Todo esto son permisos y ahora que entremos allá explico un poco al respecto. Y acá sí podemos tomar acciones. ¿Qué podemos hacer sobre estos usuarios, los que elijamos? Podemos agregarlo a un rol. Si tuviésemos más roles, acá nos aparecen más opciones. Podemos bloquear el usuario o los usuarios seleccionados, podemos cancelar las cuentas de usuarios seleccionadas, podemos removerlo desde un rol o podemos desbloquearlo desde los usuarios seleccionados. Esto yo podría seleccionar alguno de los usuarios que tengo acá y aplicárselo. Bien, cosas a tener en cuenta en esta interfaz. Digamos que acá nosotros tenemos información que es vital
para administrar el sitio. Podemos saber cada usuario cuál es su estado, cuáles son los roles que tiene, desde cuándo es miembro y sobre todo desde cuándo fue su último acceso. Eventualmente, si queremos saber si este usuario está siendo usado o no está siendo usado, cuál fue su última interacción con el sistema, acá lo tenemos, y la opción para editarlo. Vamos a mirar acá rápidamente este usuario cómo está. Y acá notamos algo muy importante. Este es mi usuario, el usuario con el que se supone que entré. Drupal, para proteger a la persona que de pronto alguien abrió su sesión y entró a la cuenta y no la había cerrado, entonces entró. Entonces, para que no le cambie la contraseña de forma arbitraria, una persona que realmente no conoce la contraseña, le pregunta, ¿usted quiere hacer cualquier cambio? Entonces dice, si quiere cambiar la dirección de correo electrónico o la contraseña, usted debe darme primero su contraseña actual. Es una forma de protección para que el usuario no termine con su cuenta vulnerada. Esto tiene que ver claramente con seguridad. La dirección de correo electrónico, todos los correos del sistema se envían a esta dirección. El nombre del usuario, acá hace hincapié en que los caracteres permitidos están permitidos incluyendo los puntos, los guiones, las comillas, los guiones bajos y el signo arroba. Una contraseña, tenemos la opción de la fortaleza de la contraseña. Nosotros estuvimos viendo en la anterior sesión cómo para el registro podíamos activar o desactivar la fortaleza de contraseña. En este caso pues lo tenemos activado. Tenemos estado activo o bloqueado, desde acá lo podría cambiar, y tengo también la definición de los roles. Puedo subirle una imagen al usuario y puedo seleccionar las opciones de idioma y las opciones de contacto. También miramos estas opciones cuando en la sesión anterior exploramos el formulario de gestión de esta entidad, donde podríamos quitar, ocultar o agregar más campos en estas opciones de registro. Y finalmente unas opciones de regionalización, y es que Drupal me permite que las horas dentro del sistema vayan cambiando si yo de pronto estoy en otra zona horaria. Imaginémonos que tenemos usuarios que están en la India, otros usuarios acá en Colombia, y no queremos pues que vean las horas de acuerdo a las horas de Colombia, sino que se ajusten a sus horas en la India para que tengan una mejor referencia de los contenidos. Bien, desde acá pues yo puedo añadir un usuario, ahí lo estábamos editando, acá podría añadirlo. El formulario para añadir un usuario pues es muy similar a lo que estuvimos viendo hace un momento. El proceso es exactamente el mismo. Ahora vamos a hacer una práctica con esto. Y pasamos a los roles antes de los permisos. Muy bien. Los roles tienen que ver con aquello que yo voy a hacer dentro del sistema. Aquel diferenciamiento que voy a tener dentro del sistema. Por defecto, en Drupal, en la versión estándar, tenemos el usuario anónimo, tenemos el usuario autenticado y el usuario administrador. El usuario anónimo es un identificador que por defecto sabemos que corresponde a todos los usuarios visitantes. Cuando ya estemos trabajando de pronto en desarrollo, una de las cosas que nosotros quisiéramos de pronto hacer, o en uno de los requerimientos podría ser que hagamos actividades con el usuario anónimo y que nosotros identifiquemos si estamos trabajando con el usuario anónimo o no. Si en desarrollo nos llegasen a preguntar ese usuario anónimo qué identificador tiene, debemos saber que siempre tiene el identificador 0. El usuario anónimo siempre es el identificador 0. Tenemos otro rol que es el usuario autenticado, es decir, una persona que tiene una cuenta dentro del sistema. Punto. Hasta ahí. Tenemos un usuario administrador con rol administrador, en donde pues de acuerdo a la especificación que le hagamos podría ser que sea efectivamente el que el sistema define como usuario administrador, y cualquier módulo que se active él podría tener acceso a todo lo que trae ese módulo. Ahora puede llamarse de otra forma si queremos. Entonces los roles
son una etiqueta que le ponemos a estos usuarios y con esa etiqueta luego vamos a trabajar los permisos. Si a mí me da acá por añadir un rol, por lo regular, un rol común para estos sería, por ejemplo, editor o solo editor. ¿Listo? Nombre del sistema editor. Lo doy guardar. Y ya con esto tengo el rol. No es más. Para crearme un rol es tan sencillo como eso. No necesito hacer nada más. Con esto yo puedo entonces en mi arquitectura definir cuáles son los roles que me interesa que estén definidos dentro del sistema. Si yo necesito un editor, si yo necesito un arquitecto del sitio, si yo necesito un moderador o algo así, pues simplemente vengo y me los creo dentro de este espacio. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, se crea el rol y ya, no hay nada más que hacer. No, de hecho, los roles son importantes para que podamos hacer una diferenciación respecto a los permisos, que es lo siguiente que vamos a ver. Entonces pasamos a permisos. Y acá tenemos entonces en columnas tenemos por un lado el listado de permisos, cada uno de los permisos. Y vamos a identificar algo muy importante. Lo que tenemos en negrita corresponde al módulo que está entregando ese permiso. En este caso, por ejemplo, vemos que el módulo block nos está dando un permiso que se llama administrar bloques. El módulo comment me está dando otro grupo de permisos, de hecho son muchos más, 2, 4, 6 permisos que yo puedo gestionar. Eso quiere decir que cada vez que yo habilite un módulo, este módulo podría tener nuevos permisos que me van a aparecer acá listados. Y digo que podría porque no es obligatorio que un módulo traiga nuevos permisos. Podría aprovechar unos permisos ya existentes de otro módulo. Nosotros como desarrolladores incluso podríamos crearnos nuestro propio módulo y crear nuestros propios permisos que podrían ser trabajados desde esta interfaz también. Eventualmente cuando lleguemos a desarrollo lo vamos a ver. Ahora veamos que en las siguientes columnas aparece una por cada uno de los roles que ya vimos en el listado anterior. El anónimo, el autenticado, el administrador y el editor. Quiere decir que por cada rol que yo defina en el sistema me va a aparecer una columna. Y acá de pronto es la prevención para las personas que están haciendo arquitectura. Entre más roles tengan, más columnas van a aparecer acá. Entonces quizá hay que evitar poner roles por cualquier cosa, porque si no vamos a tener un panel realmente grande a los lados. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado de eso. Ahora, esto básicamente funciona como una matriz. Yo tengo el permiso y defino a qué rol le voy a aplicar ese permiso. Si yo quiero que un administrador pueda llegar y gestionar los bloques de mi sistema, de pronto yo podría tener un rol llamado administrador de bloques. Entonces le doy este permiso y se lo agrego acá. En este caso nosotros tenemos un editor. Entonces, como es un editor, se supone que debería ser alguien que pueda trabajar con contenidos, que pueda gestionar contenidos. Entonces vamos a irnos ya a la práctica. Y para esta práctica voy a invitar entonces a que nos ayude. Me va a ayudar en este caso Tatiana Rendón, por favor. Listo. Bueno, Tatiana, ya vamos a entrar entonces en la práctica. Recordemos que estamos trabajando en un sitio que es una revista acerca de recetas de comidas. Entonces, para esto nosotros vamos a definir dos roles, un rol de autor y un rol de editor. Entonces, por favor, ayúdame creando esos dos roles. Listo. Muchas gracias, Tatiana. Entonces, ya creamos los roles, ahora vamos a pasar a definir los permisos para esos roles. Vamos a trabajar primero con el rol del autor. Para el rol autor,
vamos a permitir que este rol tenga acceso a ciertas funcionalidades y vamos a irlo probando uno a uno. Vamos a ver cómo es que las cosas van cambiando a medida que yo voy asignando permisos. Entonces, antes de ponernos más bien antes de agregar los permisos, vamos a crearnos un usuario. Un usuario que va a tener el rol autor. Entonces, por favor, ayúdame creando un usuario, el que sea. Luego de que te lo creas, accedes con ese usuario en otra ventana incógnita. Muchas gracias, Sat. Entonces, por favor, abre la ventana incógnita e ingresas con ese usuario. Este usuario en la parte superior nos da un enlace de menú que dice mi cuenta, es decir, yo puedo gestionar mi cuenta hasta este punto. Y no veo como nada más especial, ¿cierto? Básicamente yo ya estoy ahí en la parte de mi cuenta, que me permite ver mi usuario en el título principal y la opción de editarla. Eso es lo que tengo hasta el momento. Entonces vamos a ir dándole capacidades adicionales a este usuario. Por favor, ubícate al inicio. Ahora sí vamos al portal administrativo. Vamos a la sección de permisos. En permisos vamos a ubicarnos en los permisos del módulo Contextual Links y vamos a otorgarle el permiso a este rol. Los enlaces contextuales son esas opciones que tenemos al lado de los contenidos que nos permiten editarlo. Ahora vamos a ver bien de qué se trata eso. Ya lo vimos en otra ocasión, pero vamos a ir recordándolo. El siguiente permiso está en el módulo File. El permiso se llama acceder a la página de resumen de archivos. Vamos a permitir que pueda ver los archivos que ha subido. Luego vamos a ir al módulo Node. Recordemos que Node es la entidad nodo, la que básicamente nos permite gestionar los tipos de contenido, todo lo que tenga que ver con contenidos. Entonces, acá es la parte que nos interesa para que este autor pueda trabajar con sus contenidos. Entonces, recuerden, módulo Node corresponde a los permisos sobre los contenidos, quizás es el que más nos interesa. Vamos a permitirle que este autor pueda crear contenido nuevo de tipo artículo. También le vamos a permitir que cree una página básica y que cree una receta. Excelente. No vamos a permitirle que pueda borrar cualquier contenido. No, eso no está dentro de los roles de él. Vamos a permitirle que pueda borrar su propio contenido. Entonces dice borrar contenido propio. Lo vamos a asignar. Fíjense en la columna izquierda dice borrar contenido propio de receta. Entonces seleccionas el de para artículo, para página básica y para receta le vas a permitir. Ok. En el sistema tenemos algo que se llama las revisiones, que también lo vimos cuando estuvimos explorando los nodos. Entonces, en cuanto a las revisiones, vamos a permitirle eliminar las revisiones de artículo, página básica y receta. No vamos a permitirle editar cualquier contenido, no porque él es autor, pero de su propio contenido. Entonces vamos, de acuerdo a eso, a permitirle editar solo contenido propio.
Entonces, editar contenido propio de artículo, página básica y receta. Excelente. No vamos a permitirle revertir las revisiones, es decir, él puede eliminar revisiones, pero no puede hacer que un contenido vuelva a una versión anterior. Sin embargo, sí le vamos a permitir verlas. Entonces, en ver revisiones, se lo asignamos también a artículo, página básica y receta. Hasta ese punto quiero que guardes. Muchas gracias. Ahora ve al usuario que tienes en la ventana incógnita y recarga. Veamos si hay algún cambio. ¿Ven algún cambio? ¿Quién me dice qué cambio ven por ahí? Este fue un cambio, sí o no. ¿Qué dice el resto? Quiz, quiz. Uy, la rajamos. Añadir contenido. Añadir contenido. Sí. Exacto. Ese es el primero que ustedes están viendo ahí. Añadir contenido. Dale clic y a ver qué ves ahí. Tiene la opción de Node Add. Entonces fíjese que le permite añadir artículo, página básica y receta. Si de pronto no lo hubiéramos asignado a alguno de estos, si intentáramos añadirlo, seguramente nos denega acceso si tuviésemos la entrada. Bueno, acá podemos aprender algo sencillo también. Si hay algo que nosotros hemos asignado a nivel administrativo, pero no podemos verlo desde el tema del usuario final, podríamos intentar mirarlo si accedemos a la ruta /admin. Veamos qué pasa. En la parte superior escribe /admin. Página 403. ¿Cuál es la página 403? Acceso denegado. Exacto. ¿Por qué sucede eso? Porque hasta el momento no tenemos ningún acceso administrativo, solamente tenemos accesos de gestión de contenido. Entonces, por eso nos da esta opción y eso tenemos que tenerlo claro. Pero lo menciono acá porque más adelante vamos a ir viendo cómo damos este tipo de accesos. Muy bien. Entonces, hasta el momento ya sabemos que podemos añadir contenido, de hecho que podemos trabajar con sus revisiones, que solamente puedo trabajar con mi contenido propio. Así que no puedo editar nada que no tenga que ver con mi contenido creado. No tengo hasta el momento nada en ese usuario, entonces hasta ahí vamos bien. Volvamos a los permisos, por favor. Y ubiquémonos de nuevo en nodo hasta el último donde íbamos, en la parte de ver revisiones. Vamos a añadir otro permiso que está justamente debajo de ese, que es acceder a la página de resumen de contenido. Luego de eso, vamos más abajo a uno que dice ver todas las revisiones. Dice que es para revertir una revisión, también necesita permiso. Para ver una revisión también necesita permiso para ver el elemento de contenido. Entonces, más abajo tenemos algo que dice ver el contenido propio sin publicar. De esa forma podemos trabajar en la previsualización de contenidos y cualquier contenido que todavía no esté abierto al público, pues lo vamos a poder visualizar. En el módulo path vamos a agregar el permiso crear y editar alias de URL. Vamos a guardar hasta ahí y miramos qué cambios tenemos. Página 403 todavía no, porque no tenemos accesos administrativos. Eso, muy bien. ¿Qué más ven por ahí? ¿Nada nuevo? No. Sí, porque algunos permisos no tienen que ver necesariamente con cosas que tengamos ahí en la interfaz visual, pero si estuviéramos trabajando con revisiones, podríamos ver, por ejemplo, que ya podemos acceder a todas las revisiones que contiene un contenido. Pero vamos a hacer ahora cambios, ahora sí que vamos a ver como su efecto. Volvamos entonces a la interfaz administrativa, porque quería miraran lo siguiente. Permiso, estamos en System, módulo System. El último permiso dice ver el tema de administración. Seleccionas. Muy bien. Y el módulo Taxonomy
Vamos a permitir que gestione taxonomías. Recuerden que nosotros creamos taxonomías. Entonces vamos a permitir crear algunos de esos términos. Es necesario por ejemplo, algunos campos de etiquetado, otros campos que permitíamos crear categorías. Entonces deberíamos darle permisos para gestionar las taxonomías. Entonces en Taxonomy vamos a agregarle el crear términos de la categoría receta. Vamos a crear términos de etiquetas. Vamos a poder eliminar términos de esos dos también. Y vamos a permitir editar los términos de esos dos también. Noten que acá nosotros no tenemos la opción para decir que puede editar términos propios ni nada de eso. Ni que los puede eliminar solamente los propios. Eso eventualmente se podría extender, pero acá desde el core solamente tenemos estos. Acá, y vamos a agregar un permiso dentro del módulo toolbar. Recuerden que esa barra superior que tienen arriba es la del módulo toolbar. Entonces vamos a permitir que tenga esa barra, usar la barra de herramientas. Finalmente, en el módulo user vamos a darle la opción de que cancele su propia cuenta, cancelar cuenta propia, y que pueda cambiar su nombre de usuario. Muy bien, guardamos y miramos qué cambios tenemos. Noten entonces que ya tenemos la barra administrativa y que de hecho solamente me aparece el ítem de menú contenido. Dale clic en contenido. Dentro de contenido, noten que la ruta arriba es admin/content. Esto ya me da una idea de que tengo acceso entonces a opciones administrativas. Ya no me aparecería un 403 como estuvimos viéndolo hace un momento. Quita el /content y lo comprobamos. Oh, perdón. Bueno, para la principal sí. Acá me equivoqué. Solamente deja entonces para la parte de contenido. Acá normalmente nos aparece un resumen de todos los accesos que tenemos a cada una de las secciones principales. Bueno, entonces acá hago una aclaración. Sí me bloquea completamente a menos que tenga el permiso de gestión administrativa de contenidos, que por lo visto solo no lo tengo full. Entonces por eso me da 403. Corrijo ahí. Entonces vamos a la opción de contenido. Y acá tenemos la gestión de los contenidos que tenemos actualmente, pero noten que a la derecha en operaciones no me aparece ninguna operación para realizar. Esto es porque son contenidos creados por el usuario TatiSRR, creo que dice, o TatisRR. Sí. Listo. Entonces no tenemos ninguna autoridad sobre esos contenidos, no son nuestros, así lo vimos en los permisos que asignamos. Por favor, Tati, créate una receta. Pongo solo los campos principales, ¿cierto? O todo. Como quieras. Tienes el control de tu contenido, tú eres la autora. Te veo en problemas, Tati, te veo en problemas. Sí, no veo dónde ingresar la imagen. Listo, ese es el reto. Entonces, ¿quién me ayuda para saber, Tatiana, cómo puede solucionar ese problema? No tengo permiso para añadir imágenes. Consulta. Sí, yo creo. Vamos, equipo, vamos, vamos. Sí, no tengo, no. Ahí en el módulo media puedes agregar imágenes, crear contenido nuevo de audio, de documento, de imagen. Muy bien, exacto. Recuerden que ese campo fue un campo que creamos con el módulo media. Entonces, los permisos tienen que ver con ese módulo. ¿Cuáles serían los permisos que ustedes le sugieren a Tati para que ella agregue y pueda subir su contenido? En este caso, la imagen. Sí, esa imagen crea nuevo contenido. También puede ser de imagen eliminar cualquier multimedia de pronto. O imagen eliminar multimedia propio. Mejor. Exacto, sí, mejor porque
Yo le borro la receta de frijoles luego a Alejandro Patiño y te metes en problemas. ¿Qué más? Editar multimedia propio también. También. Creo que también administrar contenido multimedia. ¿Qué dice ahí? Más abajito. De administrar contenido multimedia. Ah, no, para roles de confianza. Exacto. Es Todavía igual para Tati no es de administrador. confianza, no hemos llegado allá. Listo, dejémosle esos permisos, guardemos, volvamos a intentarlo. Muy bien, ya tenemos la opción. ¿Qué lleva un arroz con pollo? Arroz y pollo, ¿cierto? Sí, y ya. Instrucciones de la receta, haga el arroz, póngale el pollo. Breve. Cocine el arroz y agréguele. Excelente, Tati. Has creado entonces tu contenido de receta como un autor. Ahora vuelve a contenido y puedes ver que ese contenido en específico tiene la opción de editar. Entonces, a eso nos referíamos con el permiso de que solamente el contenido propio podrías tener algunas opciones de edición o de ver las revisiones, por ejemplo. Recordemos que las revisiones es el historial que vamos teniendo sobre los contenidos. En operaciones dale clic en la flechita de desplegar, si vemos no vemos las revisiones, pero dale clic en editar. Y vas a la parte superior, ves una pestaña que dice revisiones, dale clic. Entonces, esto es un recordatorio. Cuando ustedes tienen activadas las revisiones sobre los contenidos, que por lo regular siempre las tenemos activadas, y ustedes quieran ver qué ha pasado en el historial de esos contenidos, pueden llegar a esta pestaña, revisiones, y ver qué usuario hizo el cambio, cuándo lo hizo, pueden ver la versión exacta de ese cambio. Si Tatiana hiciera un cambio en ese momento de ese contenido, ahí le va a ir apareciendo, y en su historial va a poder pues seguir revisándolo. Perfecto, ¿estamos todos alineados ahí o necesitamos tiempo para ir hasta este punto? ¿Alguien necesita tiempo? No le dé pena. Perdón, en la parte de editar contenidos, el problema es que a mí no me sale la opción. Para el usuario que cree no me sale la opción content. No le sale la opción content. Listo. Entonces vamos a ver qué sucede en tu caso, Alejandro. Por favor, nos compartes pantalla. Listo, vale, ya voy. Bien. Entonces el resto del equipo me va a ayudar a mirar qué es lo que sucede. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué le recomendarían? Digamos, Alejandro es alguien que dice, no tengo mi opción de content ahí. ¿Por dónde empezamos a mirar? Creo que por los roles. ¿Qué rol tiene el usuario? Y luego los permisos. Muy bien. Entonces empecemos por mirar eso, Alejo. Muéstranos el usuario que creaste, qué rol tiene. Ese tiene el usuario tipo autor. Digamos que tus compañeros quieren verlo por sí mismo para estar seguros. Vale. Aquí Perfecto. estoy en
El autor. Entonces, lo siguiente que sugirieron fue mirar los permisos. Bien. ¿Qué sugieren mirar ahí? Contenido. ¿Qué permiso creen que permite que él pueda tener esa opción de contenido habilitada? Administrar contenido, algo así. Algo así, revisen entre los permisos que ustedes tienen activado, ¿cuál les suena que podría ser ese permiso? En menú. Ya. ¿Será en menú? ¿Nosotros vimos algún permiso de menú? No, creo que no. Piensen qué podría ser. Revisen, dígale a Alejandro, Alejandro, venga, mire tal permiso a ver si usted lo tiene. Acá les estoy enseñando a hacer consultoría en esto. Como puede que nos encontremos con un caso raro, ¿no? Y ahí nos tocaría mirar más allá. Pero de momento vamos bien con los pasos que estamos haciendo. Ah, no será acceder a la página de resumen de contenido. Alejandro, miremos. De pronto no lo tenga. Ese está en Note, en el módulo Note. Acceder, a ver, acceder. Acceder a la página de resumen de contenido. Va más arriba, lejos, ahí te lo vi. Sube un No lo poquito. tiene chuleado. Lo tienes ahí arribita. Míralo ahí. Ese. Acceder a la página de resumen de contenido. Pone ese. Listo. Y guarda y ensaya ahí. Excelente, muy bien. Ay, Alejo, ¿no has creado tu receta? Entonces, si el resto de pronto también necesita espacio, les voy a dar 5 minutos para que creen sus contenidos. Si alguien tiene alguna pregunta así en ese mismo estilo, como, oiga, yo intenté hacer esto y no me funcionó, por favor lo dicen. ¿Listo? Tienen 5 minutos. igual ya tenía una. Necesario crear otra, ¿cierto? Sí, porque esa que tenías no era con este usuario. La idea es que sí la crees con este usuario.
Tati debe estar diciendo, este momento ya lo viví. Sí. Cuéntame qué piensas, Alejo. Mm, pues, espera, estoy mirando, estoy buscando pues lo de la imagen. ¿Qué es lo de la imagen? Dinos qué es lo que tienes ahí. Lo que pasa es que ahorita el multimedia solamente me permite seleccionar una imagen. Ujú. Entonces necesitaría subir más. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué pasó Y ahí? no, solo aparece una imagen. Y su equipo, no lo deje morir. ¿Quién dice algo? La que usa contenido multimedia. Alejo, no tienes la opción de agregar imagen, tienes que ir a los permisos otra vez. En la otra, En serio. Ah, es un permiso. Vale, espera. ujú, sí. Pero en contenidos. En media. En media. Ah, listo. Ujú. Entonces ahí puedes ponerlo de crear nuevo multimedia en la imagen, pero ve el módulo como tal, Alejo, o sea, busca el módulo que diga media, que está más abajo. Ah, Ujú, ahí. Entonces ahí ya puedes seleccionar, por ejemplo, la que dice en imagen, crear nuevo multimedia, seleccionas ahí está por ese, también puedes poner el de eliminar el multimedia propio, que también es de imagen. ¿cuál más me dijiste, perdón? El editar también, editar multimedia propio. Hay unos de imagen, Leo, que dice al principio imagen y, mira, por ejemplo, ese que ahí dice imagen, ahí, imagen eliminar multimedia propio. Ahí, Ah, eh, es mi imagen. arriba, la imagen, más abajito. Ahí, que sigue arriba. ¿Este? Imagen eliminar multimedia propio. Entonces ahí a tres casillitas hacia arriba donde estás. Este. Ese, sí. Puedes poner ese, puedes poner, ya te digo cuál más. En editar multimedia propio, eso también ya lo pusiste. Este. Editar estos Sí, documentos. ese. Tienes ahí también de imagen, Editar ese. cualquier multimedia. No, editar multimedia propio. Baja un poquito, eso, ese que está ahí abajito. Image, editar multimedia propio, eso. Ese, yo creo que ya le dejo guardar. Así ya puedes guardar y hay pruebas. Ah, bueno. A ver si esto.
Ah, ok. Ah, sí, espera, es que por algo no me está dando problemas con la imagen. ¿Cuál es el problema ahí, Alejo? Ya ahorita pues no me está dejando subir un formato en específico. Ujú. Me está molestando porque el, la imagen es un formato WebP y no me la permite subir. Entonces mejor te bajas otra, ¿cierto? Eso. Sí, exacto. Muchísimas gracias, Tati. Listo, Alejo, con gusto. Es que Tati es una calidad, ¿sí ve? Si Alejo es bien perfeccionista, tiene que quedarle bien. No es echar, es abrir el plátano. Muy bien, Alejo. No, miran que, digamos que mientras Alejo termina ahí de crear su contenido, hay una cosa muy bonita de que uno se equivoque, de que uno intente hacer las cosas por sí mismo, porque pues por un lado le obliga a pensar más allá de lo que se convierte en algo como mecánico. Entonces empieza a darle sentido a cada acción que está haciendo dentro, en este caso, de la creación de un contenido. Porque uno lo ve y uno dice, no, sí, es sencillo. Y como que todo lo capta, pero cuando ya intenta hacerlo se da cuenta de que todo estaba uno como en modo automático y no comprende bien lo que estaba haciendo. También el hecho de que una persona se equivoque y uno pueda ayudarle, ayuda muchísimo porque uno ayuda a lograr reforzar esos conocimientos que obtuvo, que están ahí pero que se pueden perder muy fácil porque lo viste una vez pero no lo repasaste. Entonces, volver y ayudar a alguien, de hecho, ayuda bastante. Enseñar ayuda a que uno aprenda mucho más. ¿Listo, Alejo? ¿Verdad? ¿Estamos? ¿No es necesario escribir algo en cuerpo? De momento no, yo creo que es solamente lo que es obligatorio. Y listo, guardas. Vale. Listo, por el momento, sí, aquí ya está todo. Voy a borrar. De hecho, cuerpo nosotros lo eliminamos en una sesión anterior, ese campo de cuerpo.
Entonces tendrías que eliminarlo eventualmente porque no lo estamos usando ya. Bien, Listo. estamos, ya tienes tu receta, todo bien, todo perfecto. Ahora, Alejo, muchísimas gracias. Listo. Es con mucho gusto. Vamos a pasar con Diana Carolina. Diana, por favor nos compartes su pantalla. Listo. Perfecto. Diana, yo veo que ya tienes un rol editor. Ese era el primer paso que te iba a pedir, crear el rol editor, pero ya lo tienes. Entonces, si el resto no lo tiene, por favor, lo crea mientras vamos a ir paso a paso con lo que vamos a hacer. Entonces, este rol de editor que ella ya se creó, vamos a asignarle otros permisos que tienen cierta diferencia respecto al rol de autor. Pero antes de hacerlo, vamos a crearnos un usuario editor, a menos que ya lo tengas. Creo que no. Diana, ¿podrías subirle un poco a tu micrófono? ¿O acercarte un poco más? Ya. Gracias. Listo. Por favor, créate un usuario con el rol editor. ¿Puede ser con el mismo que tenía antes? Tiene que ser otro correo electrónico. Acá pueden inventarse el correo, no se preocupen. No pongan correos que de pronto terminan escribiéndoles quienes vean estos videos. Listo. Gracias, Diana. Entonces, por favor, en una ventana incógnita, loguéate con ese usuario. Si ya estabas con el anterior, entonces podrías desloguearte de este que tenías y entrar ahora como el editor. Muchas gracias, Diana. Ahora sí vamos a ir a los permisos. El rol editor vamos a asignarle el permiso usar enlaces contextuales dentro del módulo Contextual Links. Muchas gracias. Ahora vamos a File y también le vamos a poner el de acceder a la página de resumen de archivos. Vamos al módulo Note. Dentro de ese módulo le vamos a asignar el permiso para que borre cualquier contenido de artículo, página básica y receta. Vamos a permitirle que elimine las revisiones de artículo, página básica y receta. También que pueda editar cualquier contenido de artículo, página básica y receta. Vamos a permitirle revertir las revisiones de artículo, página básica y receta.
Vamos a permitirle ver revisiones de página básica, artículo y receta, sí. También que acceda a la página de resumen del contenido. Vamos a permitirle borrar todas las revisiones. Vamos a permitirle en el módulo path que cree alias y edite alias de URL. Crear y editar alias de URL. El administrar no. Y de hecho vamos a aprovechar para habilitar una funcionalidad para ambos roles, para el de autor y el de editor, que es que acceda al editor en línea. Bien, ahorita vemos esa parte del editor en línea, que es el módulo Quick Edit. En System vamos a permitirle que vea el tema de administración. En Taxonomy vamos a darle los mismos permisos que tiene el autor. Los mismos en Toolbar y lo mismo en User. Y ya puedes guardar. En este caso volamos agregando permisos, entonces lo más seguro es que dejamos atrás a alguno de los compañeros. Alguien me dice porfa si necesita que vayamos, entonces que Diana le vaya mostrando paso a paso los que hay para confirmar los de ustedes. Sí, yo necesito pues, de nodos, por favor. Y Sí. ¿cuál fue desde el principio? Al principio, el de contextual. Perdón. Comenzaste desde Contextual Link, ¿cierto? Sí. Ahora, y veo que lo tiene el autor y el editor. Luego, ¿qué es? Un file. Perdón. File. Puedes subir un poquito de eso, ¿no? Ahí, sí, ahí está bien. Ahí ya puedes bajar. Ahí ya puedes bajar. Listo. Va. Listo, baja. Por favor. Ah, bueno, sí, también lo tengo. Ahí ya puedes bajar, por favor. Listo. Perfecto. Bien. Entonces guardan los permisos y
Lo siguiente es que van a explorar entonces cómo está ese usuario. Vamos a mirar, Diana, este usuario que creaste, ahora qué opciones tiene. Recarga. Bien, ¿qué tenemos acá? Fíjense que en la opción de agregar contenido que tiene el otro usuario, autor, que le aparecía a la parte izquierda un botón de añadir contenido en un menú, un enlace más bien, ya no está. Es decir, que este usuario solamente puede moderar, no puede crear contenido. Pasa a contenido, por favor. Vemos que a diferencia del de autor, ese sí tiene las operaciones para todos los contenidos. Pero ¿qué operaciones tiene? Dale, mira a la derecha. No, perdón, en la columna de operaciones. Operations, abajo. En el listado de los contenidos, abajo. Dice, a la derecha hay una columna que dice Operations. Y está los enlaces. Exacto. Entonces en la flechita al lado, desplégala, miramos qué opciones tiene. A ver si además de editar tiene algo más. Bueno, pero puede editar y puede eliminar los contenidos, como podemos ver ahí. Pero noten que por ningún lado tenemos una opción que diga añadir contenido. De nuevo, tiene que ver con los permisos. Entonces, el ejercicio que hemos hecho hasta ahora es ver cómo nosotros podemos trabajar la granularidad de los permisos, de tal forma que podemos tener roles con operaciones muy particulares, de acuerdo a lo que vamos conociendo de los permisos que nos va dando Drupal. Ya sabemos entonces que los permisos van agrupados de acuerdo a los módulos y que podemos ir probando cómo le va quedando a cada uno de ellos. Volvamos a la página de inicio, vamos a probar un permiso que habilitamos, a ver cómo nos va. Vamos, regresas al sitio, pero como usuario editor. Eso, como el editor. Ve a la página de inicio, al home, clic en inicio. Acá tienes un contenido que dice huevo frito, ubícate encima de él, por favor. Mira que a la derecha tenemos un lapicito. Este lapicito que tenemos ahí es lo que llamamos nosotros un enlace contextual. Un enlace que aparece de acuerdo al contexto en el que me encuentro. Cuando ustedes de pronto estén trabajando y se den cuenta que ese lapicito no les está apareciendo, que necesitan activarlo, es porque a lo mejor ese usuario no tiene el permiso de enlace contextual. Dale clic, por favor. Y tenemos ahora una opción que dice edición rápida. Edición rápida, que pues es lo traducido del inglés Quick Edit. También vimos que fue el permiso que le agregamos a este rol y de una vez se lo activamos también al otro del autor, porque nos permite hacer una edición del contenido directamente desde esa interfaz. Clic, por favor. Y vemos cómo sin sacarnos de acá, en este caso como Diana solamente está mostrando el título en esta visualización, no está mostrando más información, pues él me da la opción de cambiarle el título. Acá, dale clic al título, por favor. Dale clic ahí y cámbialo por otro. Y dale guardar. Exacto, entonces esto es Quick Edit, una funcionalidad que me permite a mí hacer cambio del contenido sin necesidad de tener que llegar a un formulario de edición, sino que lo hago directamente en el contenido. Muy útil para los editores, ahorra mucho tiempo, ¿no? De pronto uno no sabe dónde está la opción para editar ese contenido, entonces pues entra por el enlace contextual y lo cambia también con el Quick Edit. ¿Tenemos preguntas hasta este punto? No. Muy bien, muchas gracias entonces por la colaboración para entender qué son los usuarios, cuál es la gestión de los roles, cuál es también la gestión de los permisos. Acá entonces vamos a pasar al siguiente. Muchas gracias Diana, ya puedes dejar de compartir. Yo les voy a compartir ahora entonces pantalla
Yo también Sí, tengo una duda, digamos, también se puede hacer quick edit con esto, ¿cierto? pruébalo, Con... mira a ver cómo te va. sí, súper, súper chévere. Excelente. Muy bien. Voy a presentarles pantalla de nuevo. Pasamos a los últimos dos ítems del menú administrativo: informes y ayuda. Entonces, en informes, ¿qué tenemos? Los informes nos dan una radiografía rápida de cómo está nuestro sitio respecto a algunas opciones que Drupal nos permite evaluar. La primera de ellas son las actualizaciones disponibles. Noten esto: durante la navegación que vamos teniendo, como nuestras sesiones van de cada semana, pues durante todo este tiempo Drupal ha sacado nuevas actualizaciones. Por eso recientemente nos está apareciendo un mensaje de este tipo diciéndonos que hay una actualización de seguridad disponible para su versión de Drupal. Para garantizar la seguridad de su servidor debería actualizarla de inmediato. Entonces, si nosotros queremos saber cuáles son esas actualizaciones y que de pronto no tuviésemos este enlace que nos aparece acá, entonces nosotros podríamos venir a informes, a actualizaciones disponibles. Y dentro de estas actualizaciones disponibles, en este caso, como no hemos montado nada de módulos contribuidos, únicamente nos está informando acerca del core de Drupal. De hecho, nos está diciendo que en el core yo estoy en la versión 9.1.7 y hay una versión recomendada para actualizar, que es la 9.1.9, que es 2 versiones menores superior a la que yo tengo. En esta actualización de seguridad, de hecho, tengo varias opciones que él me dice. Él me dice: la actualización de seguridad está en la 9.1.9, particularmente en esa versión, que fue lanzada en mayo 26 del año 2021. Pero también me dice que si yo quisiera, podría probar también instalando la 9.2.0 beta 2. No me interesa porque su versión es beta, todavía la están trabajando. O también me dice que la más reciente versión, que no corresponde necesariamente a una actualización de seguridad, es la beta 3 de la 9.2.0. Eso es como interesante para que entendamos que Drupal está pronto a sacar una versión intermedia, que es la 9.2. Y si recordamos un poco sobre las versiones, en estas versiones que vienen, esta intermedia, quiere decir que Drupal va a escalar un poco más para entregar nuevas funcionalidades ya cuando llegue a la 9.2. De hecho, en esta, de luego exploraríamos como un ejercicio rápido qué es lo que trae esta 9.2 respecto a la 9.1 que venimos trabajando. Pero esas versiones intermedias, lo que debemos saber es que trae nuevas funcionalidades, la acumulación obviamente de todas las actualizaciones de seguridad y corrección que ha tenido durante la versión anterior, y algunos paquetes podrían pasar de la versión experimental a una versión estable y otros entrar a una versión experimental. También suele traer nuevas características que suelen ser interesantes. En estos días, por ejemplo, me enteré que va a agregar unos permisos de políticas de contenidos por defecto que van a entrar en operación en los navegadores respecto a la gestión de cookies. Lo vemos luego para no detenernos en eso. Entonces, en este caso nos está diciendo acerca de la versión, esta actualización de seguridad. Podríamos nosotros, por ejemplo, ver la nota de la versión. Vamos a ir a ella. Acá vamos a entender un poco cómo se leen estas versiones que van saliendo. Entonces, nos dice que esta nota de lanzamiento, que es en este caso una nota de lanzamiento para mantenimiento y seguridad para la serie Drupal 9, corrige una vulnerabilidad de seguridad. Los sitios se les recomienda que actualicen inmediatamente después de leer las notas más abajo acerca del anuncio de seguridad. El anuncio de seguridad es este que tenemos acá. Resulta que las aplicaciones que normalmente están como
como dentro de las políticas de actualización le asignan un código, en este caso es el SA Core 2021-003, el cual nos dice que es una actualización del Core del año 2021 y es la tercera actualización del año de tipo seguridad, Security Advisory Core 2021-003. Esta actualización es solamente de seguridad, no hay correcciones adicionales agregadas. Dice que no hay cambios hechos en los archivos .htaccess, webconfig, robox o algo así. ¿Por qué hacen esta advertencia? Porque muchos servidores, de pronto, bueno, no servidores, sino los que administran las aplicaciones, podrían haber modificado sus archivos, en particular el robot.txt para efectos de SEO, el .htaccess para comportamientos en servidor y el web.config también para comportamientos en servidor, pero de Internet Information Server. O el archivo por defecto settings.php, que son los datos de conexión. Todavía no estamos entrando allá, pero les doy eso como para que lo tengan ahí simplemente en cuenta. Si yo doy clic a esta nota acerca de qué fue lo que sucedió en esta versión, esta nota es interesante que nosotros aprendamos a leerla, porque saber qué es lo que ha pasado y por qué esta actualización de seguridad ha salido nos da mucha información y de pronto también nos permite entregar información más clara a quienes nos la soliciten. Entonces nos dice que el proyecto es Drupal Core, que fue lanzado esta actualización de seguridad el 26 de mayo del 2021, hace solo 3 días, que tenemos una actualización moderadamente crítica. Resulta, y acá podemos ver en esa información que nos lanza ahí, que la complejidad de lo que estemos parcheando en cuanto a seguridad está clasificada de la forma que tenemos acá. Si es moderadamente crítica es porque obtuvo una calificación de 14 sobre 25 y esa calificación de 14 sobre 25, como leemos ahí, tiene que ver con estos calificativos que le dan, que le dicen que, por ejemplo, que para acceder, la complejidad de acceso para este problema de error es básica o es rutinaria. El usuario debería seguir una ruta específica para explotar este problema de seguridad. Si lo miramos desde el lado de la autenticación, nos dice que este problema de seguridad sucede cuando el usuario tiene ciertos accesos de niveles de usuario, o sea, no aplica para usuarios anónimos, aplica para aquellos usuarios que tienen acceso al sistema. Normalmente algunos permisos básicos que normalmente se le asignan a cualquier usuario que está con autorización para ingresar. Quiere decir que un sitio que no tiene usuarios más allá de su administrador no está abriendo la posibilidad de que esta vulnerabilidad sea explotada, sino que solamente aplicaría si está permitiendo que otros usuarios que no son dentro de su círculo confiable tienen acceso al sitio, pues podría ser que tuvieran algún tipo de acceso. Confidencialidad, el impacto de la confidencialidad. Dice que si este caso fuese a ser explotado, la confidencialidad de la información que podría estar ahí, dice que cierta data no pública podría ser accedida. La integridad del impacto, algunos datos podrían llegar a ser modificados. Si hay un impacto de un exploit, o sea, hay la posibilidad de que alguien elabore un exploit es como un script que puede ser replicable. Dice que existe una prueba de concepto, hay métodos documentados para desarrollar exploits de este tipo, por lo tanto podría llegar a ser que alguien se pueda construir un exploit que pueda distribuirlo a través de la red. ¿Cuál es la distribución objetiva? Perdón, del objetivo es que normalmente sucede por defecto o con configuraciones de módulos muy utilizados que son explotables, pero un cambio de configuración podría llegar a cambiar ese exploit. Fíjese que no nos dan detalles puntuales de cuáles son esos cambios específicos porque no quieren liberar mucha información que podría llegar a ser usada por alguien para crear efectivamente ese exploit. Simplemente nos están dando un calificativo respecto a la seguridad. Y acá me estoy metiendo en temas de seguridad, pero es que me parece que la seguridad es algo fundamental de cualquier persona que está desarrollando. Les cuento una anécdota rápida. En algo que me pasó esta semana, alguien escribía en Twitter acerca de este lanzamiento de seguridad en particular, que decía
que desarrolladores Drupal, algo así como que fíjense cómo su CMS solamente se la pasa con bugs de seguridad. Ya van 3 este año, ¿sí? Entonces yo le respondía muy amablemente, muy cortésmente, le decía, estaba en inglés, pero le respondía que si consideraba que las actualizaciones proactivas de un equipo de seguridad, en donde le dicen encontramos un bug de seguridad, acá está el parche, impleméntelo, le parecía que era algo que denotaba que un software era inseguro, pues tenía un concepto muy erróneo acerca de la seguridad, porque la seguridad es una práctica, la seguridad no es un estado, ¿sí? Uno no puede decir es que mi software es seguro. No, yo lo que digo es, yo tengo unas prácticas que hacen a mi software seguro. Esas prácticas, por ejemplo, en este caso es que hay un equipo de seguridad haciendo pruebas constantemente, mirando por dónde ellos mismos lo pueden vulnerar y lo detectan. Y dicen, oye, encontramos un problema de seguridad acá o fue reportado por la misma comunidad en donde sucede esto. Ellos lo analizan, lo prueban, determinan, hacen pruebas de concepto, miran cómo se podría explotar de otra forma, hasta que al final dicen, listo, este parche es el que corregiría ese problema de seguridad. Y finalmente crean el parche y lo lanzan, que es lo que pasa en este caso. Entonces, Drupal en este caso no está reaccionando a algo que encontró alguien por allá y lo explotó, y resulta que fue publicado en otro lado y la comunidad no se dio cuenta, ¿no? Acá lo que está pasando es que un equipo de seguridad trabajó en ver por dónde podrían haber huecos de seguridad y generó un parche para cerrarlo. Entonces, hay unas muy buenas prácticas de seguridad dentro del equipo de Drupal que nos genera parches constantes. Cuando este equipo hace esta parte, ellos ya hicieron su parte y el software tiene unas prácticas seguras. Lo siguiente es, yo como administrador tengo prácticas seguras, es decir, yo me entero de que hay una actualización del core y yo lo aplico. Sí, pasado unos días yo ya lo he aplicado de tal forma que no le doy tiempo a que alguien que de pronto con malas intenciones empiece a revisar de qué se trataba y genere un exploit. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, son las prácticas, no es la cantidad de bugs que un software de bugs de seguridad que un software esté reportando. Porque inclusive entre más actualizaciones de seguridad lance, más habla de la dinámica del equipo de seguridad. Bien, entonces aclarado eso, como para entender un poco acerca de qué es la seguridad, pues leemos lo siguiente, es acerca de qué tipo de vulnerabilidad es una tipo cross-site scripting. Si es cross-site scripting, pues nos está hablando de que es una de esos casos de seguridad más comunes en la web. Y lo siguiente que nos dice es una breve descripción de qué es lo que pasa acá. Dice, el core de Drupal usa una librería de terceros llamada CKEditor Library. Es decir, este CKEditor no se construye dentro del core de Drupal, sino que es de terceros, pero está incluida. Esta librería tiene un error parseando el HTML que podría dejar que un atacante pueda insertar un script tipo XSS o que se lee como esto, Cross-Site Scripting. El CKEditor 4.1, 4.16.1 y superior incluyen una corrección. Los usuarios de la librería CKEditor users the CKEditor library BM means the Drupal core should update. Ok, sí, los usuarios que usan esta librería otra de alguna forma más que el core de Drupal deberían actualizar su librería de terceros. Es decir, esto no solamente aplica para Drupal, esto aplica para cualquier software que esté implementando la librería CKEditor. Y para hacer aclaración y uno leer esto, dice, venga, pero es que el problema no vino del core, el problema viene de una librería que es de otro proyecto, que es abierto, que se llama CKEditor, que Drupal usa y que evidentemente Drupal pues está aplicando ese parche que hicieron en ese proyecto, lo está aplicando acá también porque lo usamos dentro del core. Entonces debería actualizar el código de terceros, ejemplo, el módulo WYSIWYG para Drupal 7. En Drupal 7 también se usa esto. Entonces, si en Drupal 7 estamos usando el módulo CKEditor, a lo mejor deberíamos también actualizarlo allá. La seguridad, el equipo de seguridad de Drupal
no está para alertar aquellos issues que afectan a librerías de terceros. Sin embargo, dado que está incluido dentro del core de Drupal, entonces él se está especificando. Acá pues habla un poco acerca de más detalles de a qué se refiere, cuál es la política que Drupal tiene al respecto, y dice que este caso es mitigado por el hecho de que solamente afecta a aquellos sitios que tengan el módulo CK Editor habilitado. No afecta, si un sitio no lo usa, pues no se va a ver afectado. La solución es instalar la última versión. Si está usando la 9.1, use la 9.1.9, o si está en la rama 9.0, la 9.014, y la 8.9, la 8.9.16. Acá recordemos dos cosas. Drupal mantiene en soporte las dos últimas versiones por lo regular, aunque la 7 es un caso especial y todavía tiene algo de soporte, pero por lo regular nos referimos a esta, a las 8 y a la 9. No afecta a la 7 porque la 7 no trae CK Editor en el core, y por eso no está dentro de este release de seguridad. Las versiones de 8.9, 8 y 8.9 ya están llegando a su término de soporte, a su tiempo de vida en el que la comunidad le va a dar soporte, y no recibirá una actualización de seguridad pronto. Eso es una alerta a los que todavía trabajan en Drupal 8, decirle, oiga, actualicen pronto, porque finalizando este año ya no vamos a dar soporte de seguridad, así que vaya pasándose a 9. Por eso estamos nosotros aprendiendo Drupal 9, que no se diferencia realmente demasiado con respecto a Drupal 8, pero sí tiene características que es importante tener en cuenta. ¿Preguntas? ¿No? Nada. Quedaron estupefactos con la seguridad. Bueno. Acá tenemos entonces la información acerca de la seguridad, lo que les decía hace un momento. Vamos a finalizar esta parte. Simplemente saber que tenemos la opción de que Drupal compruebe manualmente. Él normalmente lo hace por el core, pero comprueba manualmente cuál es el estado de los parches de seguridad que hay. Él va y consulta el servidor de Drupal y nos dice acá qué es lo que está pasando. Si queremos hacer una actualización manual, entonces podríamos hacerla de esta forma. De momento el núcleo de Drupal no está soportado, es algo que viene en las futuras versiones con actualizaciones automáticas. Todavía no tenemos la opción de hacer actualizaciones manuales para el core. Y en la configuración, simplemente la configuración respecto al chequeo de esas actualizaciones. Si queremos hacerlas diariamente, semanalmente, si de pronto no me revise eso diariamente porque ir allá a consultar pues me consume mucho tiempo, entonces hágalo semanalmente. Verificar actualizaciones o módulos y temas instalados, a qué correo quiere que me notifique, porque además de eso Drupal lo hace, a un correo que uno tenga, y un umbral de notificaciones por correo electrónico. Entonces quiero todas las versiones más recientes de seguridad o solo actualizaciones, perdón, todas las versiones recientes, o solo quiero ver actualizaciones de seguridad, que es otra opción. Muy bien, esta es la parte de informes respecto a las actualizaciones disponibles. Tenemos este resto que vamos a seguir viendo en la siguiente sesión. Ya nos falta y una vez terminado vamos a pasar a una parte carnuda, que son las vistas. En esa vamos a estar un ratico, vamos a estar probando, es algo muy chévere, que tiene muchas opciones, y vamos a estar escudriñando un poco acerca de cómo funcionan las vistas. Muchas gracias por atender esta sesión, y entonces continuamos en la siguiente.